profesora Connie. Sí. Mira, yo te digo a la mujer, te vas directamente a informática, ahí está un joven, llevas tu DNI y te va a preguntar tu nombre de correo, el nombre de tu correo, y a tu correo te va a enviar un mensaje, ahí está un Tu link. correo electrónico te va a preguntar. Sí, profesor. Vas a, el mensaje va a llegar a tu correo y con un link. A ese link vas a ingresar y ahí te va a pedir que creas tu clave. Una vez creado la clave y aceptado, ya tú vas a poder ahí ya te dan los pasos para que tú ingreses y ahí te va a dar ya mi boleta desde el Ministerio de Educación. Ahí vas a ver el año, de qué año quieres, de qué mes, y vas a abrir con facilidad y vas a poder imprimir. Te vas directamente a informática. Muy bien, Enrique, gracias. Maestros, les digo, yo también he ido a informática a hacer esta operación y con mi correo electrónico yo no podía ingresar y tenía que crear otro correo electrónico. Es lo que he hecho y con ese ingresado con facilidad. Entonces, compañeros, tienen que, si no pueden ingresar con propio correo electrónico, tienen que crear otro correo electrónico. Sí, seguramente el correo ha estado inhabilitado, ya por eso no has podido ingresar. Pero cuando tienes un correo que usas constantemente, claro, no hay problema. Eso te va a facilitar. Compañero, ahora les pregunto, colegas, eso que te hace el planillero, ¿no lo puede hacer uno directamente a través de la página del ministerio? Pregunto. Profesora, yo quería hacer eso directamente, pero no podía porque me tenía que dar el permiso la UGEL de acá. Ajá. Yo he llamado al colega, buenos días. Yo estoy en Papaplaya. Yo aquí he generado mi boleta. Colega, no me he ido a la UGEL, yo he generado mi boleta acá. Ya me he ido a la página de educación a nivel nacional, de frente allá, tienes tus datos, todo, tienes que llenar todo tu DNI, tu correo, todo, y nada más, si te van a mandar a tu correo, te van a mandar un código. Y luego, como ese código va a yo impresé aquí en Papaplaya, he sufrido bastante, pero he ingresado solo. Solamente me ha llegado a mi correo un código, y con ese código ya se puede entrar. Tienen nomás el formato y envíen y inmediatamente te manda un código al correo, colega. Excelente. Sí, colega. Eso me parece. Desde Papaplaya y mi boleta ya. Eso me parece, porque me parece una cosa increíble pensando en una situación de emergencia, que exijan ir a la UGEL para dar unos datos que muy bien puedes hacerlo directamente. Me parece extraño, ¿no? Colegas, sobre las boletas, el profesor Marcelo de un ratito nos saca las boletas. Bien, colegas, importante detalle que están compartiendo las boletas. Sí, efectivamente es un lío obtener nuestras boletas. Gracias por toda la información. Pero muchas gracias, colega. Lo que hemos participado en los concursos de ascenso de escala, de directivos y todo eso, el Ministerio de Educación nos ha dado un usuario y contraseña. Eso se puede utilizar, compañeros. Si no se acuerda, es de repente más rápido recuperarlo a través de la plataforma del ministerio. Y ya, yo hice eso. Entonces ya, pues no podía sacar mis boletas también. A pesar que yo estaba sacando anteriormente, pues dejé de utilizar, incluso dejé de mirar, sacar. Hay que activarlo también mensualmente, por lo menos, si no, se desactiva otra vez. Volví a recuperar mi contraseña, el ministerio me volvió a enviar, pero sí demora de 2 a 3 días. No me fui a la UGLA, entonces yo recuperé nomás en el mismo sistema la contraseña, como siempre en cualquier otra plataforma. De repente le puede servir ese dato. Los que tengan ese usuario de evaluación docente, en algún momento eso pueden servirles para esta situación de las boletas. Bien, colegas, vamos a... Sí, León.
a compartir algunas diapositivas sobre la evaluación evaluación diagnóstica. ¿Ya, compañeros? Ya, profesor. Para conversar este tema y tener mayor claridad, precisión, con los aportes de ustedes, por cierto. Un momentito, vamos a compartir. Ya, vamos a compartir, a ver, para ir mirando algunos PPTs que lo hemos podido sacar ayer de la reunión. Dijeron que van a compartir hoy día y hasta ahorita no llega del agujero. A ver, ¿se puede ya visualizar, compañeros, compañeras? Sí, profesor. Sí, se puede. Sí, se ve. Muy bien. Ya, aquí dice acciones para el momento del diagnóstico, ¿no? Marzo, abril. Ya, estamos en esta semana 2, bueno, semana de gestión. Estamos justamente conversando de eso. Aquí nos propone, por ejemplo, la semana 3, que es del 15 al 19. La semana 4, del 22 al 29, marzo. La semana 1 del mes de abril, del 29 al 2 de marzo, del 2 de abril. Y la semana 2, del 5 al 9 de abril. Entonces, en este espacio se debe hacer el trabajo de la evaluación diagnóstica. En primaria, del 15 al 19, se debe hacer el recojo de información de condiciones que tiene el estudiante para esta etapa del trabajo remoto. Actividad socioemocional. Buen retorno, habla aquí de terapias y reflexiones que podemos hacer. Todo esto referido a la parte de la socioafectiva y socioemocional con el estudiante. O sea, una semana para recoger información de esa naturaleza. Entonces, ¿qué más o menos viene? Acá está. Bien, después vamos a ver esto. Eso es en primaria. En la siguiente semana, del 22 al 29, la propuesta del ministerio es desarrollar las experiencias significativas para el recojo de información de aprendizajes. Quizás esto nos va a ser el insumo más objetivo, real, de repente el que mayor información real nos va a proporcionar y poder contrastar con los otros insumos que se puede revisar. Este es del 22 al 29. Del 29 al 2 de abril, también experiencias significativas para recoger información de aprendizaje. 2 semanas nos están planteando para poder implementar las experiencias significativas. No es otra cosa que la evaluación. Y del 5 al 9 de abril, el análisis de todas esas de toda la información recogida y en base a ello tomar las decisiones en agranda un poquito la imagen, por favor. Un poquito más, compañera. A ver, vamos a intentarlo, por favor. Ahí. ¿Está mejor? Ahí está, profesor, ahí sí. Ya, compañera, gracias. Ese es en primaria. Entonces, aquí tenemos ya los momentos. ¿Ya? Del 15 al 19, del 22 al 29, del 29 al 2 de abril y del 5 al 9 de abril.
creo que esta primera parte es importante, ya nos da una claridad qué vamos a hacer en cada semana. Entonces, lo que quisiera luego es conversar con ustedes, por ejemplo, aquí este recojo de información, qué acciones, qué actividades podemos implementar. Entrevistas, cuestionarios, visitas, un formulario, no sé. Aquí nos van a ayudar a nosotros, ustedes, a planificar esta parte, del 15 al 19. ¿De qué manera vamos a recoger esa información? De todas las condiciones que tiene el estudiante para poder desarrollar la propuesta de la educación remota, ¿no? Actividad socioemocional. ¿De qué manera vamos a darle el soporte socioemocional al estudiante? Porque es importante cuando ingrese reflexionar con ellos cómo están pasando, qué ha pasado en el año 2020, vacaciones, cómo están ahorita, en cuanto al nivel familiar, ellos. Entonces, recoger todo eso, pero para que no sea aislado y suelto, como proponía creo una compañera, debemos precisar algunos ítems o preguntas, ¿no? Que nos puedan ayudar a sacar información que se pueda ser relevante. Y aquí nos habla también del buen retorno. Aquí también hay una propuesta de cómo hacer, y eso se hacía siempre en la etapa presencial, especie de juegos, de presentación con los compañeros, etc. Y aquí finalmente, acá reflexión también, reflexionar todo sobre esta parte de la atención socioemocional con el estudiante. Son 5 días. Entonces nos gustaría conversar con ustedes el primer día qué hacer, segundo día, tercer, cuarto y quinto día. Entonces, actividades puntuales. Aquí, por favor, va a ser la intervención importante de ustedes. Acá en estas 2 semanas, las experiencias significativas, acá también vamos a tener que conversar. Esas experiencias, ¿de dónde van a salir? ¿Cómo lo voy a hacer? La plataforma de Aprende en Casa, de Perú Educa, está proponiendo, tiene propuestas en algunas áreas. Ya. Otra cosa que aquí también vamos a precisar es que si podemos tomar las actividades o las experiencias de las estrategias del año 2020. ¿Por qué no? Podemos escoger algunas que nos puedan proporcionar estas situaciones significativas para poder recoger información sobre las competencias de los estudiantes. También podemos coger, de repente, ustedes pueden diseñar también otras experiencias significativas. Aquí la pregunta era, ¿cuántas? Eso también hay que ir conversando. ¿Cuántas pueden ser? 2, 3, 4, no sé si en 2 semanas cuántas experiencias se puede hacer. Si una experiencia me puede servir para mirar 3 o 2 competencias o solamente una competencia. Esos aspectos sería bueno ir precisando de repente por áreas, por ciclos y por grados. Una vez que tengamos todo ello, ya vamos a una semana completa para analizar, hacer mi informe y en base a ello tomar las decisiones de planificación ya para la semana 3 del mes de abril. En secundaria sucede similar. Recojo de información de condiciones, la actividad socioemocional, acercamiento y acogida, terapias y reflexiones. También hay 2 semanas para hacer esto de las experiencias significativas y la otra semana, la tercera semana, del 5 al 9, es para el análisis y toma de decisiones en cuanto a la planificación. Esta parte, compañeros, creo que está claro, ¿no? ¿Alguna inquietud, pregunta? Ya tenemos entonces separados los momentos, los espacios por semanas para hacer esta evaluación. Quiere decir, compañeros, que hasta el 9 de abril nosotros todavía no vamos a interactuar con las actividades de Aprende en Casa, con las clases, las sesiones. No vamos a hacer eso todavía. Va a ser diferente la interacción con nuestros estudiantes. ¿Alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sería bueno. Sí, profesor. Justamente eso estaba yo también en duda. Significa que a partir del 15 solamente tenemos que hacer estos trabajos de recojo de información, especialmente en secundaria. Para ello nos han dispuesto un horario. Entonces ese trabajo lo vamos a desarrollar en el horario que está establecido, ya nos han enviado, nos han informado.
Sí. Por ejemplo, en el caso de EPT tengo los miércoles y los jueves. Significa que ese tiempo en esa semana tengo que dedicarme exclusivamente a todo el rol de lo que está explicando aquí en cuadro. Eso le quería. Correcto, compañero. Exacto, sí. Porque para todo esto tenemos que interactuar con otros estudiantes. Para todas estas actividades tenemos que interactuar. ¿Ya? Profesor. Una semana. Sí, adelante, por favor. Profesor, buenos días. Seguro que esta semana ya hasta el 15, aunque yo sé que están volviendo a ratificar los alumnos, si hay alumnos nuevos, ¿hasta cuándo nos van a mandar el directorio de nuestros alumnos, especialmente del primer año, que no los conocemos nosotros, que vamos a enseñar este año? No sabemos quiénes son. Por eso, ¿hasta cuándo nos van a nos van a enviar a las secretarias el directorio de las diferentes secciones y grados? Ya, buen dato, compañeros. Sí, ahorita, por ejemplo, en esta semana la presencia masiva de los padres nuevos. Los estudiantes nuevos están viendo a ratificar, a hacer la matrícula. Y hay un formulario que se está llenando acá. Los compañeros secretarios están haciendo de frente, ingresar los datos a ese formulario. Y aquí quisiera que nos apoyen el compañero Marcelo, el compañero Nino, Leslie, para ir haciendo los cortes respectivos y lo que se tiene ya ir enviando a los compañeros por grados y secciones para que vayan avanzando, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta semana. Compañeros, ahí nos van a apoyar, que vamos a coordinar por interno eso con los compañeros de IP y más el compañero Marcelo también, que maneja bastante este tema. Entonces, eso vamos a hacer, compañero Henry. Pero por lo pronto vamos compartiendo los directorios que tenemos del año pasado, ¿ya? Porque ahí, bueno, la mayoría quizás no ha cambiado su número de celular y eso nos puede servir para ir trabajando, compañeros, y en el camino ya se va actualizando con la información de este año. Por ejemplo, sí, por ejemplo, los otros grados me gustaría que empecemos a compartir, ¿no? Hasta de repente podemos colocar los directorios que tienen ustedes, porque hasta diciembre ustedes la han actualizado, ustedes tienen el más actualizado de sus secciones que han tenido cargo. Entonces eso podemos compartir, o los tutores en todo caso en secundaria, ¿no? Del año pasado pueden compartir, por ejemplo, el compañero que ha sido tutor de primero A, ¿no? Este año ya corresponde esa sección al segundo A. Ese directorio lo podemos colgar, compañeros, en caso de secundaria, en el WhatsApp secundaria, para que el compañero interesado lo pueda tomar de ahí, o directamente podemos solicitar al compañero tutor del año pasado. Eso podría, compañeros, para ir avanzando con los directorios. Y por nuestra parte, aquí en Secretaría, y estamos haciendo la recopilación justamente de toda la información. Incluso los padres antiguos lo estamos pidiendo que actualicen sus datos celulares y su dirección, incluso su dirección domiciliaria también. Y ya, eso con respecto a las inquietudes del compañero William. Profesor, bueno. Henry. ¿Alguna otra inquietud, precisión, por favor, ayúdenos en esta parte? Profesor Humberto. Sí, adelante, Chorres. Colegas, miren, interesante lo que estoy viendo, este cuadrito de niveles, semana 2, semana 3. Colegas, pero me gustaría compartir, si ya estamos hablando de evaluación diagnóstica, yo tengo información interesante en estos momentos para poder hablar de lo que es evaluación diagnóstica. No Correcto, sé si me permitir, profesor Humberto. Compañero, vamos a terminar de mirar estos PPTs y luego, compañero, puedes compartir. Gracias, más bien. Maestro Humberto, buenos días. Sí, adelante, por favor. También quisiera pedirle que a nosotros, los docentes nuevos, nos pueda agregar a la agenda, no sé, al grupo de WhatsApp del nivel secundario, ya sea primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Para poder ir viendo y coordinando. Los WhatsApp, el grupo de WhatsApp de docentes me parece que ya están, los compañeros nuevos. El compañero César administra secundaria y Leslie de primaria, ¿no? Juan Miguelino también lo administra. Juan Miguelino lo administra, ¿qué compañeros, por favor? Leslie. Leslie administra Juan Miguelinos y primaria.
y el compañero César administra lo que es el WhatsApp secundario. Sí, de los alumnos. Sí, ya. Ahora, de los alumnos, vamos a... Bueno, la primera tarea es de que cada docente va a agenciar, cada tutor se va a agenciar de su directorio. Y ese directorio lo vamos a compartir con los demás compañeros de las áreas. Y no se olviden también que una propuesta de este año es que el tutor sea el que administre el WhatsApp y el que agregue a todos los docentes del grado, para poder tener, incluso los directivos. Para eso, maestro, tenemos que tener la agenda, ¿no?, de los docentes y alumnos. Sí, ya, y hemos compartido, vamos a compartir los tutores, quiénes son tutores en este año en secundaria, y la relación de los docentes, ¿no? Eso nos faltaría. Entonces, todo eso debemos ir avanzando ya, compañeros, paralelamente a las actividades de esta semana. Los de segundo hacia quinto ya, que están ahorita, ya tienen la base, por ejemplo, ya tienen datos sobre el directorio de los estudiantes y los padres. Eso nos faltaría. Lo que estamos trabajando es en cuestión de primer grado de secundaria. Ya. Los compañeros de AIP van a hacer un corte entre hoy y mañana para ver cuánto ya tenemos por secciones. Y eso ir pasándolo ya para que tengan una base, compañeros. Con ellos se puede ir trabajando la primera semana. Este directorio, compañeros, no va a estar terminado en esta semana. Oh, por favor. ¿No? Vamos a poder concluirlo quizás hasta fines de abril, todavía con algunos estudiantes nuevos que están viniendo. Pero con lo que tengamos ya podemos ir avanzando. ¿Alguna otra inquietud? Profesor Humberto. Sí, adelante, por favor. Sí, profesor. Por favor, en el caso de primer grado de primaria, a lo menos los números telefónicos y el nombre de los padres, ¿no? Quisiéramos ya para agregar, para hacer nuestro WhatsApp de sección. Sí, compañera. Necesitamos eso. Y ya el resto de datos será ya pues a fines de abril, ¿no? Porque si no, ¿cuál va a ser nuestro material que vamos a trabajar? Sí, tenemos también esa información en el formulario, los datos que han ingresado los padres y los compañeros secretarios. Ahí nos van a apoyar a hacer el corte y la selección por nivel, por grados y por áreas, por secciones. Eso se puede hacer en ese formulario, ¿no? Eso es lo bueno. Entonces ya, compañera, entre al viernes ya debemos pasarlos, o de repente hasta el jueves debemos pasarlos lo que hemos avanzado. Porque hay que seguir esperando a los papás nuevos que están viniendo. Ellos también están llenando el formulario. Más bien, ayúdenos a motivar eso. Los papás nuevos pongan comunicados ayúdenos a difundir que hay un enlace para que los papás puedan actualizar o hacer la ratificación virtualmente. Pero lo que tenemos, compañeros, lo vamos a compartir entre el jueves y viernes. Ya. Ahora, esto ya está clarísimo de los momentos. ¿Sí me están escuchando? Sí, pues está clarísimo. La primaria y la secundaria. Correcto. La primera semana que vamos a hacer, la segunda y tercera semana y la cuarta semana. Ahora, aquí hay una información también que nos puede ser importante. Esto de la evaluación formativa como parte de los procesos de una mirada diagnóstica continua, porque se propone recoger la información en base a evidencias sobre. Aquí, compañeros, ¿qué condiciones de aprendizaje tiene mi estudiante? Situación geográfica, la alimentación, la composición familiar, la accesibilidad, la conectividad. Estos datos hay que recoger. Por ejemplo, va a ser importante que yo tenga, de mis 30 estudiantes, ¿cuántos van a acceder vía web? ¿Cuántos van a utilizar la radio? ¿Y cuántos van a utilizar de repente la TV? Como lo tenían el año pasado. Entonces, aquí, por ejemplo. Y aquí también podemos agregar un poco ya lo que decía Charles, la cuestión socioeconómica y la cuestión familiar. Sí, por aquí está. Y aquí vamos a hacer esa primera semana, debemos hacer esto. Ya, la otra situación es situación personal del estudiante, la socioemocional y las relaciones familiares. Aquí está lo que decía el compañero Charles. Entonces, eso también corresponde a la primera semana.
Y luego hay otro aspecto, el nivel de desarrollo del aprendizaje. Si está en inicio, proceso. Esta parte ya lo vamos a hacer ya en la siguiente semana, ¿no? En las 2 siguientes semanas vamos a aplicar las estrategias significativas o los retos que le vamos a poner a nuestro estudiante para que nos pueda evidenciar qué tanto ha logrado las competencias que nosotros le planteamos. ¿Ya? Eso, compañeros. Esta partecita era importante también que volver a tocarlo. Estos 2 son de la primera semana y esto corresponde a las 2 siguientes semanas. Ya, entonces esto ya es la evaluación diagnóstica. Se hace para el aprendizaje y del aprendizaje. Es del aprendizaje cuando valoramos el desempeño y para el aprendizaje cuando nos permite identificar el nivel actual, fortalezas, debilidades y crear las oportunidades para mi estudiante. Acá hay otro aspecto también, condiciones de los estudiantes. En las condiciones de los estudiantes podemos ir mirando, por ejemplo, en la cuestión socioeconómica. Hay unos ejemplos que hay en las descripciones. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes de mis 30 tengo con familias disfuncionales, por ejemplo? Puede ser un dato interesante. ¿Cuántos de mis estudiantes ya están matriculados o ya están ratificados en la matrícula? En cuanto a la conectividad, de los 30 estudiantes, ¿cuántos tienen realmente acceso a Internet permanente, a Internet de repente limitado? ¿No? ¿Cuántos estudiantes van a tener conexión netamente con llamadas telefónicas solamente? Y aquí toda esa descripción, compañeros, sería bueno tenerlo bien precisado. En cuanto a salud, también es importante recoger información. La salud de los estudiantes es importante, si han tenido COVID, no han tenido COVID, cuántos han tenido, cómo está su familia. La modalidad de interacción. ¿Cómo vamos a interactuar con ellos? ¿Ya? Lo que hemos hecho el año pasado, vean. Con mayor precisión este año, para tener bien definidos nuestros grupos de estudiantes, cómo va a ser la interacción con ellos. Y la forma de acceder al servicio. Vía web, TV o solamente radio. Entonces son algunos aspectos que nos plantea aquí para poder mirar, ¿no? Y hacer qué condiciones tiene mi estudiante para esta etapa del desarrollo del Aprende en Casa. Acá hay otra diapositiva que también le hemos extraído para poder mirar. En cuanto al análisis de carpeta de recuperación. La carpeta de recuperación va a ser importante también mirarlo, pero a veces de repente nos hace un poco complicado, ¿no? Revisar la carpeta de recuperación. Entonces aquí más o menos se sugiere una estrategia. Como hay varias experiencias, puede haber hasta 3, 4 experiencias tienen las carpetas de recuperación y esas experiencias tienen actividades. Entonces de repente, como son secuenciales, como son, están interconectadas o están de manera progresiva, entonces sugiere que se podía mirar las experiencias, la última experiencia con las actividades, ¿no? Que me va a dar mayores luces sobre el desarrollo del logro de la competencia del estudiante. Entonces eso, si no queremos mirar todo, por lo menos mirar las últimas actividades de la última experiencia de aprendizaje, entendiendo que tienen estos una secuencialidad planteada según la carpeta de recuperación, ¿no? Eso más o menos para una estrategia, y si las miramos todas, mejor. Y ahí vamos a determinar qué logró, qué le falta, y bajo los criterios de evaluación, por cierto. Entonces, esta parte. Entonces, necesariamente también vamos a hacer el análisis de la carpeta de recuperación, como ya estamos, incluso los cronogramas. Tenemos. Aquí tenemos otro aspecto también que se complementa al proceso de implementación del diagnóstico de aprendizaje.
identificamos. ¿Cómo vamos a hacer este procedimiento para el diagnóstico del aprendizaje? Ese es en la segunda y tercera semana. Vamos a identificar qué competencias seleccionadas, las competencias seleccionadas para esta etapa de consolidación del aprendizaje, ¿no? Feliz. Luego, ¿Qué tal? Analizar y evaluar dicha información si es posible para planificar situaciones significativas. No vamos a participar en plantear una evaluación diagnóstica a partir de situaciones significativas y criterios relevantes. El gordo no le gusta el cuy. Analice y determine el nivel de desarrollo de necesidades de aprendizaje y tome decisiones en la planificación atendiendo a la diversidad de necesidades. No vamos a participar por esta vez. Ya te he dicho, reuniones de casa ni avisas. Si no, no me estés avisando si reuniones afuera. ¿Ya? No me gusta comer así acá en este tiempo de COVID. Ya, esto se complementa con la información de arriba. Entonces es netamente el diagnóstico del aprendizaje. ¿Qué acciones podemos implementar? Está llorando, intocable, está a mí a darle su regalo. Ya me fue y lo visité, le saludé. Aquí hay, por ejemplo, una propuesta de aspectos a analizar para tomar decisiones. Está llorando ahí. Aquí, por ejemplo, hay una propuesta que nos puede servir. Ustedes ya tienen algo parecido o mejor que esto del año pasado. Ya no va a poder ir a ningún lado. Por ejemplo, en cuanto a conectividad. Ya me fui a en tercero A, tengo 28 alumnos con internet, 4 acceden solo con llamadas y 2 no tienen conectividad. Ese es un dato importante, por ejemplo. Aquí, medio por el grado acceden al servicio. Ya me fui a visitar. Aquí también cuántos por web, por radio, por TV y cuántos por ninguno. Aquí se agrega esto. Sí, aunque está un poco mal. Y en base a eso yo voy a tener ya también mi análisis de las dos competencias, en este caso es de comunicación. Por ejemplo, es un ejemplo. En cada competencia yo tengo ya estudiantes que han logrado, otros que están en proceso y otros que no tienen registro, que tienen carpeta de recuperación. Ese dato también es importante tenerlo así por sección. En esa otra competencia igual, entonces ya te avisé, ¿no? Y en cuanto a la carpeta de recuperación, ¿cuántos ya han tenido un logro, proceso y no presentó? 3, por ejemplo. Si son, este cuadrito, por ejemplo, nos puede servir para que ustedes la adapten, la adecúen también a lo que ya tienen del año pasado. Eso nos va a permitir mirar el análisis, o sea, el análisis para tomar decisiones. En base a esto, por ejemplo, en esta competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Dónde está el mayor porcentaje de estudiantes? ¿En logrado, en proceso o sin registro? Si sumamos la cantidad de estudiantes, aquí vamos a tener, ¿ya? En proceso. En proceso. En proceso. Quiere decir que por la cantidad que tengo, yo debo reforzar necesariamente que mi estudiante lea diversos tipos de textos en su lengua, ¿no? Esa es una primera mirada. Acá en este otro también, cuando tratamos de escribir diversos tipos de textos, igual, la mayor cantidad de estudiantes están en proceso. Entonces eso me va a permitir también diseñar 62 actividades que me van a permitir hacer mi diagnóstico de esta competencia o reforzar esta competencia. Acá, en cuanto a la carpeta de recuperación, la mayor cantidad también están en proceso. En proceso. Igual, este dato también es importante para poder determinar, ¿no?, las acciones a implementar. Este cuadrito también es interesante que lo podemos adaptar, adecuar, mejorar. Lo vamos a compartir ahorita. ¿Qué características deben tener las experiencias de aprendizaje? Ya, a ver, aquí vamos a analizar con ustedes. 1, que son verosímiles. 2, plantea un reto a alcanzar. 3, señalan claramente una o más producciones a realizar, productos. 4, movilizan distintas capacidades. Eso sí, tienen que movilizar al máximo. Y son de resolución abierta. Es el planteamiento. Situaciones sugeridas: salud y conservación ambiental, ciudadanía y convivencia en la diversidad, logros y desafíos del país en el bicentenario, descubrimiento e innovación,
trabajo y emprendimiento en el siglo XXI. Son situaciones que nos sugieren, por cierto. Nosotros también tenemos insumos, situaciones que ya tenemos en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Que también se puedan tomar. Ya, acá están las demandas que nos plantea justamente para estas características de las experiencias de aprendizaje. Aquí tenemos alguna información para el nivel inicial que también nos podrían servir de repente, por ejemplo. Ellos, por ejemplo, en inicial utilizan bastante la entrevista con las familias, necesariamente porque los pequeños a veces no nos dan información. También se podría utilizar en algunos casos que los padres no tengan mayor conectividad, de repente una entrevista para poder recoger información. Acá esto también es de inicial. Ahí te vamos a ver de primaria, por favor. Para el nivel primario. Aquí nos plantea, por ejemplo, un ejemplo de situación de evaluación. Me presento ante mis compañeros y compañeras. Esta es la situación significativa a los estudiantes, ¿no? Y debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 y para proteger nuestra salud, el gobierno peruano anunció cuarentena obligatoria. Por esta razón, todos estuvimos en nuestras casas y no pudimos asistir a la escuela. Por ello, ha sido difícil conocer a nuestros compañeros y nuestros compañeros de clase de manera presencial. Solo hemos podido tener clases virtuales o comunicarnos por medio de mensajes de texto o de WhatsApp. En el presente año, continuamos con la emergencia sanitaria y no podremos iniciar las clases de manera presencial. Por ello, ante este nuevo año escolar, tus compañeros y tu profesora o profesor quieren conocerte más. Que le están planteando el reto. Iniciemos respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cómo te presentarías ante tus compañeros y compañeras este año? ¿Qué les dirías sobre ti para que te conozcan? Esta es la situación que se lo está planteando al estudiante. Pero llama telefónica, pero primaria, tercer ciclo, segundo grado. Acá están las competencias que se va a evaluar en esa situación significativa. Construye su identidad y construye interpretaciones históricas. Esto le va a determinar a ustedes, compañeros, qué competencias lo van a evaluar. Incluso se pueden articular de repente una situación a diferentes áreas, ¿no? Pero incluso se puede hacer una situación significativa para 2, 3 o una sola competencia. Eso ya lo van a determinar ustedes de acuerdo a la necesidad o a la información que puedan encontrar en sus estudiantes. Aquí, por ejemplo, hay dos. Construye su identidad y construye interpretaciones históricas. Para eso es importante tener la descripción de cada una de estas competencias. La descripción no es otra cosa que el estándar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en construye su identidad, están todas estas características que debe evidenciar el estudiante para evidenciar esta competencia. También está construye sus interpretaciones históricas, ¿cómo? ¿Qué características debe tener este estudiante para evidenciar esta competencia? Acá está. En base a ello, está propuesto, por ejemplo, la evaluación, ejemplo de situación de evaluación. Evidencia 1. Presentación sobre sus características personales para compartirla con sus compañeras y docentes al iniciar el año. Puede ser en audio o en video y acompañado de dibujos y o pequeños textos escritos. Esa es la evidencia que le estamos planteando. ¿Qué criterios va a tener esta evidencia? Debe indicar el estudiante cuáles son sus características personales que le hacen único como niño o niña. Otra, debe identificar sus gustos y otros aspectos que le disgusten. Otro criterio, estar acompañada, su evidencia debe estar acompañada de un dibujo que evidencie las características descritas en su presentación. Bajo estos criterios yo debo revisar esa evidencia que me va a hacer el estudiante, puede ser un audio o un video, para su presentación. Esa es la primera evidencia. Para la segunda evidencia, es la explicación de una secuencia de 3 a 4 actividades que demuestren cómo ha cambiado la vida de su familia durante la pandemia. ¿No? Criterios.
contar en 3 o 4 actividades de un día común para su familia antes de la pandemia y ordenarlas secuencialmente. Actividades también durante el día común para su familia durante la cuarentena y ordenarlas secuencialmente. Ya, ¿qué también debo mirar? Que use las palabras que indiquen este orden. Primero, antes, luego, después y otros que puedo utilizar. Explicar, también les debe explicar por qué ocurren los cambios entre las actividades que realizan en un día antes y durante la cuarentena. Ya. Y al costado de o debajo de la descripción de las actividades debe dibujar a su familia realizando la secuencia de 3 a 4 actividades de un día común en su vida. Entonces, este es un ejemplo de situación de evaluación con sus evidencias, sus criterios, basados en estas 2 competencias. Ya. Acá, por ejemplo, también nos presentan la transcripción de un audio de la estudiante Jimena Mariel. El docente recibe el audio y entonces la transcribe. Y la transcripción dice lo siguiente. Me llamo Jimena Mariel y tengo 8 años. Vivo con mi mamá, mi papá y mi hermanita Flavia. Mido 1,26 m. Mis ojos son marrón oscuro. Mi cabello es oscuro y lacio. Mi nariz es pequeña. He mudado algunos dientes. Me gusta la natación. No me gusta hacer ejercicios. Soy buena en manualidades. Con mi familia jugamos juntos. Esta es una primera evidencia que manda la estudiante Jimena Mariel, transcrita ya por la profesora. Su evidencia 2 es esta. Antes de la cuarentena íbamos al parque a menudo, a la plaza de armas, a visitar a mis familiares y a los centros comerciales. Ahora, en la cuarentena, jugamos juegos de mesa, vemos series y películas y las clases virtuales, ¿no? Aquí deben ser virtuales. Conductora le ha puesto la niña. Trabajo elaborado por Jimena Mariel, una estudiante de educación primaria. Junto a esto, ella ha puesto su dibujo, porque también así lo indica pues el criterio, ¿no? Los criterios, ¿no? Que debe acompañar con un dibujo que evidencia las características descritas. Acá están. Estas evidencias, el docente lo puede evaluar a través de esta rúbrica de evaluación, ¿no? Para cada competencia también. Y aquí una propuesta, por ejemplo, es una rúbrica. Sí, por tiempo de huella digital. Con sus categorías, muy bueno, bueno, regular y en inicio. Ya. Muy bueno, identifica sus características físicas, estatura, ojos, cabello, nariz, boca, piel, dientes con textura y otros detalles. No, eso es ley gordita, ¿no? Se puede, ¿no? Eso es muy bueno. Y también cuando identifica sus gustos y otros aspectos que te distinguen. Son los 3 criterios. Debe identificar las actividades que le gustan realizar, los que no le agrada, ¿no? En los que piensa que es bueno, lo que le agrada, lo que le entristece, lo que le enoja a los integrantes de su familia y los gustos que comparte con su familia. Eso debe tener estas características debe tener este indicador. Y realiza dibujos que evidencien las características descritas. Eso ya es para el tercer criterio. Entonces, aquí está la descripción. Según esto, esta niña, ¿qué dice? ¿Cómo lo analiza el docente? Descripción de hallazgos. Esta es una pregunta adicional. ¿Por qué han ocurrido cambios en tu familia? Los cambios en la vida de mi familia han ocurrido debido a la cuarentena, ya que no podemos salir al parque, a los centros comerciales con frecuencia. Pero yo me siento feliz porque ahora estamos más unidos en familia por más tiempo. Este es complementario a esta la evidencia. Dice, con respecto a la competencia construir su identidad, se aprecia que Jimena Mariel es consciente de los aspectos que lo hacen única al describir sus características físicas. Que mide 1,26 m, sus ojos son de color marrón, su cabello es oscuro, lacio, nariz pequeña, que ha mudado algunos dientes. Sus habilidades son buenas, es buena en manualidades, sus gustos, le gusta la natación, no le gusta hacer ejercicio, reconoce sus emociones, me alegra cuando son buenos conmigo y me entristece que se enojen conmigo, me enoja que me quiten mis juguetes, también indica quiénes conforman su familia, vivo con mi mamá, mi papá y mi. Entonces esos son
la descripción de los hallazgos que hace la profesora. Luego hay que hacer una sistematización de esos hallazgos. Aquí nos propone un mapa de calor. Puede haber otros también. Creo que algunos están utilizando desde el año pasado este mapa de calor. Así no funciona, peor. Aquí, por ejemplo, están los criterios para una primera competencia. Y aquí están los nombres de los estudiantes. De acuerdo a las evidencias que yo voy revisando, voy encontrando los hallazgos, yo voy calificando a mis estudiantes. ¿Ya? El color rojo, que aquí no está la descripción. El semáforo. Sí, el famoso semáforo. Ustedes, el color rojo, ustedes saben que es para aquel que no ha logrado. ¿Ya? El color amarillo para el que está en proceso y el color verde es para el que ha logrado la competencia. Ya, entonces, esto también nos da una información. Miren, si yo miro en cuál de los criterios debo incidir más con mi estudiante para planificar. ¿Será el primero, el segundo o el tercero? ¿Cuál de ellos? Segundo. El segundo. En el segundo, miren, tengo más estudiantes que no han logrado, están con color rojo, que no han logrado evidencia este criterio. Entonces, esa información ya me está dando este instrumento que es el mapa de calor. Y luego le sigue esta otra competencia, este otro indicador. Y aquí sí, miren, la mayoría, 2, 4, 6, 7, 2 no han logrado y 2 que están en proceso, 7 lograron. Esto indica cuáles son las características personales que hacen único como niño o niña. Aquí se ha hecho la descripción, la mayoría. Entonces, esta información es importante para poder planificar. Eso es en cuanto a primaria. Lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan dar una mirada más. Pero creo que nos da un poquito más de visión, de información sobre eso. En secundaria, aquí nos plantean para el tercer grado de secundaria una situación significativa. Obviamente que este es un ejemplo, compañeros. Debido al contexto de la pandemia, durante el año académico 2020 hemos desarrollado las clases de manera remota y esto ha conllevado a que los estudiantes y maestros hagan un mayor uso de las TIC. Esta situación se ha presentado a nivel mundial y local. Ante esta situación nos planteamos las siguientes preguntas, que la estamos poniendo en red. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tenemos en el país para implementar una educación a distancia? ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan las y los estudiantes como tú en esta situación de educación a distancia? Esas son las dos preguntas. Y a estas preguntas nos planteamos los siguientes retos. Los estudiantes, a partir de la información recibida de diversos textos, se va a leer textos, los estudiantes redactan una carta dirigida a su docente. Va a tener información sobre los obstáculos, sobre la problemática, seguro. Entonces de ahí va el estudiante, va a redactar una carta dirigida a su docente en la que se reflexionen sobre las principales problemáticas que enfrentan los estudiantes como ella o como él ante la educación a distancia. Luego realiza un video que brinde información sobre cómo ha afectado a los estudiantes la educación remota. Aquí está. Condiciones de las experiencias. Evalúa la resolución de una situación problemática o el recuerdo de información, utiliza combinadamente las capacidades de la competencia evaluada, incluye algún conocimiento relacionado con la descripción del estándar del área de evaluado, del área y grado evaluado, permite mostrar el proceso de razonamiento que sigue el estudiante a resolver la tarea. La producción del video deberá considerar las siguientes condiciones. Acá también están poniendo, para preparar un buen video comenzamos recogiendo información actual de los medios de comunicación, así como de nuestro entorno a través de entrevistas. Luego, con la información recogida en las entrevistas, preparamos un informe esquemático que nos permita organizar nuestros hallazgos. Finalmente, elaboraremos el video en el que se dé cuenta de cómo nos afectó positiva y negativamente el desarrollo de la educación remota. Acá está, reflexionable sobre la educación remota y sus efectos durante el año 2020. Entonces aquí va a tener que tener información el estudiante para poder dialogar sobre ello, leer información sobre educación virtual. Luego va a escribir una carta
y finalmente va a elaborar un video. Aquí están las actividades ya que propone también para elaborar esta estrategia 1. Experiencias de aprendizaje para recoger información de los aprendizajes. Aquí también está propuesta alguna en base a las evidencias, los criterios que se tienen en cuenta para hacer incluso los instrumentos que se puede utilizar para estos casos. Y luego viene las evidencias de un estudiante. Yeah. Estas evidencias, acá está la evidencia, por ejemplo, de un estudiante. Ya, la carta del estudiante, por ejemplo, aquí nos plantea. Entonces, ha pedido una carta y un video. Aquí el docente va a poder evaluar las competencias de acuerdo al estándar del ciclo 7, ¿no? Tercer grado. Aquí le han puesto nada más del estándar y la han ido señalando. Por ejemplo, aquí está la carta de la estudiante, se ha puesto la fecha, querida Miss, ¿no? Y hace saludando cordialmente, esperando que se encuentre bien de salud, le expreso mis opiniones con respecto a la educación virtual. Para todos ha sido muy complicado con respecto a este tipo de educación, sobre todo para los que no nos conocíamos tanto, o alumnos como profesores. Ha sido complicado, ¿no? Aquí le están señalando, por ejemplo, que está repitiendo varias veces. Ha sido complicado por los niños que no tenemos internet y computadora. Todo esto ha sido triste ya que no se ha podido compartir experiencias e interactuar entre nosotros. Para mí, como alumna nueva, ha sido complicado, nuevamente. Y ya que quería conocer a nuestros amigos y compartir experiencias con profesores, sobre todo por estar en la etapa de secundaria. Esperando que todo ello llegue a la normalidad y podamos compartir experiencias nuevas, nuestros nuevos amigos y sobre todo con nuestros profesores, se les considera como una segunda familia. Me despido de usted virtualmente. Este abrazo virtual, Kiara Silva Altamirano. Entonces, con esto lo podemos mirar aquí, por ejemplo. Escribe diversos títulos de forma reflexiva. Adecua su texto al destinatario. Estará adecuado este texto. Mostrará el propósito del registro a partir de su experiencia previa, ¿no? Estos son los criterios con que hay que ir mirando esto. Lo que han estado haciendo el año pasado, compañeros. Y el consolidado que nos propone aquí, por ejemplo, ¿no? Es organizar la información para tomar decisiones. Ya. Aquí están las competencias que tiene este docente con sus estudiantes. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles han sido priorizadas? Los desempeños, no se trabajó en el inicio, está en proceso, está en desarrollo y se evidencia. Aquí, por ejemplo, hay uno. ¿Se comunica oralmente con su lengua materna? Hay uno que la ha logrado desarrollar. ¿Ya? Organización del trabajo. Eso es más o menos los instrumentos que vamos a utilizar, o la secuencia que debemos desarrollar, o las actividades que debemos implementar, compañeros. Aquí también ha utilizado el mapa de calor para este ejercicio. Los cuatro criterios que se han utilizado, y aquí nos puede dar cuáles de los criterios, por ejemplo, todavía no lo han trabajado, no lo han podido evidenciar los estudiantes. Entonces, sobre ello debo planificar nuevamente, quizás, o sobre ello deben estar mis citaciones significativas. Eso es lo que hemos podido sacar en resumen, compañeros, de ayer, que nos da, creo que, un poquito más de claridad, y se va a complementar con las intervenciones de ustedes. El profesor Charles ya tiene, por ejemplo, solicitado este espacio para poder compartir con nosotros lo que él ha encontrado. Y acá hay otra propuesta, bueno, esto ya es sobre el trabajo que se debe organizar en estos días, a partir de mañana, por ejemplo. Para el nivel inicial. Sí, y también aquí, por ejemplo, hay una matriz. Aquí también, compañeros, es importante la matriz de evaluación, que ya lo están usando ustedes, muchos de ustedes. Está mi competencia, mis criterios, mis evidencias y mi instrumento. Este es importante también para poder
para que me facilite el trabajo de evaluación en esta etapa que vamos a hacer. Aquí hay algunos productos de las niñas, porque de los niños que se le puede revisar con mayor detenimiento. Ya, para desarrollar situaciones de evaluación también que se debe tener en cuenta. Y aquí también tenemos que en Perú Educa tenemos estas propuestas, ¿no? En matemática, comunicación, personal social, 3 áreas en primaria, y en secundaria están las 5 áreas. Tienen ahí una propuesta. Ya, eso más o menos es lo que hemos cogido ayer, lo que hemos podido coger ayer, compañeros, para nosotros también trasladarle a nuestro contexto para esta evaluación diagnóstica que, bueno, suena un poco novedosa, pero es algo que ya de repente le hemos estado trabajando, quizás no con todos los instrumentos, las herramientas adecuadas. Entonces en esta oportunidad vamos a hacer lo posible para poder obtener el diagnóstico que tanto hemos anhelado, tanto anhelamos para nuestros estudiantes. Compañeros, si hay alguna intervención, si no diéramos pase a Charles, para que quizás complemente esta información con lo que él tenga, y luego podamos hablar, por ejemplo, de los 3 momentos. Uno del momento en la parte socioemocional al estudiante, de qué manera podemos hacer ese trabajo. Vamos compartiendo ideas. ¿Cuántas estrategias, qué tipo de estrategias lo vamos a proponer? Las situaciones significativas a nuestros estudiantes, pues son 2 semanas. ¿Cuántas se adecúan de repente a eso? Y en la final, ¿de qué manera vamos a procesar, vamos a analizar y vamos a procesar esta información que vamos a obtener? ¿Vamos a utilizar el mapa de calor solamente? ¿O de repente tienen ustedes otro instrumento que ya lo han estado utilizando el año pasado? Esa es la propuesta. Compañero subdirector, si hay alguna, algo que complementar, si no pasaríamos a alguna pregunta que pueda haber y luego luchar. Profesor Humberto. Lo que yo quería era la importancia que tiene una evaluación diagnóstica, porque a partir de la evaluación nosotros vamos a poder planificar para este año. Incluso se nos está recomendando tomar alguna información del año anterior, del año 2019, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay datos que nos pueden dar más o menos una orientación para saber cuál es la situación en que se encuentran nuestros estudiantes, en qué nivel están, ¿no? En el nivel de logro. Incluso nos recomiendan usar también hasta el registro anecdotario, conversaciones con los padres de familia, conversaciones entre profesores, ¿no? Sobre los logros de los estudiantes, y eso también son buenos datos para hacer nuestra evaluación diagnóstica. Revisar incluso el CIAGE del año 2019, porque eso también nos va a dar luces para ver cómo, cuál es la situación en que se encuentran nuestros alumnos, y a partir de ahí poder nosotros hacer nuestro planificación. Eso es por el momento, colegas. Gracias, compañera. Maestro Anselmo, ¿quería intervenir también? Sí, profesor. Recordemos, colegas, que nosotros en Juan Miguel hemos venido haciendo este trabajo de sacar esta evaluación diagnóstica desde varios años atrás, pero casi no aterrizamos en donde debe ser, ¿no? Pero la información que estamos manejando ahora, con lo que va a dar el profesor Charles, nos va a permitir ahora sí definir con claridad nuestro resultado de diagnóstico, ¿no? Y eso nos va a permitir finalmente ya planificar en forma adecuada nuestro trabajo con los estudiantes. Eso quería indicar, profesor. Muchas gracias. Gracias, compañero. Ya, efectivamente, sí, por favor. Sí, profesor, para complementar, que nos va a servir para planificar, pero no para poner un calificativo en estas semanas,
sirve de diagnóstico, porque esto solamente nos sirve para levantar el volumen del audio, profesora. Para planificar posteriormente, ¿no? ¿Me escucharon, colegas? Mi micro está medio... Un poco distorsionado. Porque estamos cerca con la profesora Eddie. Hola. Adelante, profesora. Sí, profesora. Adelante, profesora Marinel. Sí, lo que les estaba comentando, que esto nos sirve solamente para levantar información, más no para poner un calificativo al estudiante durante estas 2 semanas que vamos a trabajar sobre el diagnóstico. ¿Qué está? Colegas, hay interferencia por lo que estamos juntas con la profesora Eddie aquí en la subdirección. Profesora, que baje el volumen de su audio a 0. ¿Está apagado? No, aunque esté desactivado, se lo baja el volumen total del audio. El volumen total. Sí, ya está desactivado, profesora. Bueno, eso es, colegas, lo que yo quería hacer, mi aporte, porque, como les digo, esto nos sirve para levantar información, más no para poner un calificativo a nuestros estudiantes, para que de acuerdo a eso nosotros podamos realizar una buena planificación. Hay un recurso educativo que les va a compartir el profesor Humberto, que les estaba comentando, donde ahí están las situaciones significativas de las áreas de comunicación, personal y matemática. ¿Sí? Ya compañera, gracias. Sí, gracias. Si no hubiera otra intervención, compañeros, creo que han dado un poco más de claridad, ¿no? Las etapas, los momentos, lo que vamos a hacer. Sí, adelante, por favor, adelante, maestra. La profesora Marinel, también para recoger información, pero sobre el nivel de logro de los estudiantes, si están en inicio, en proceso, o ya están con un logro destacado. Para eso también nos sirve. Es cierto que no vamos a poner calificativo, pero vamos a saber ubicarles en qué nivel están los estudiantes. Sobre eso, crear nuestras actividades de reforzamiento. Esto es lo profesor. Va a ser una cuestión referencial para poder ayudarnos a determinar justamente en qué nivel está. ¿Correcto, profesora María? Sí, gracias por el aporte. De todas maneras tenemos que poner quizás un calificativo referencial, ¿no? Pero no va a ser para de repente la cuestión promocional del estudiante, ¿no? Aprueba, desaprueba, no, simplemente para una cuestión referencial y en base a eso darle pues esta etapa que viene de la consolidación de sus aprendizajes y la consolidación de las competencias que él debe desarrollar en esta etapa. Esa es la idea, compañeros. Si de mis tres competencias de un área determinada, por ejemplo, hay mayor incidencia en una de ellas que mis estudiantes todavía no han logrado, entonces yo debo planificar un poco más sobre ellas, ¿no? Y eso no quiere decir que voy a dejar de planificar a las otras competencias, sí. Situaciones para las otras competencias, sí, pero debe incidir más en aquella que mis estudiantes en mayor cantidad van a evidenciar algún nivel todavía no bajo del desarrollo de la competencia. Porque aquí se va a hacer la planificación ya de forma grupal, para toda la sesión, porque si queremos hacer planificación por grupos o individualmente, imagínense. Entonces, por eso va a tomar como referencia porcentualmente, ¿no? Donde mayormente mis estudiantes tienen
todavía limitaciones y tienen todavía falencias en lo que le he planteado. Esa es la mirada de la evaluación diagnóstica. No sé si tenemos un poco más de claridad ya, compañeros, por favor. Estamos todavía con una mirada de incertidumbre, discúlpenme, pero así estamos todos todavía. Profesor Humberto. Adelante, maestro. Profesor, buenos días, colegas. Como dices, ya el año pasado no había una dirección a seguir, paso por paso. Ahora sí nos están haciendo paso por paso a seguir, porque el año pasado nos hemos confundido en conectividad con acceso a la plataforma. Ahí hay un cuadro que habla de eso, y muchos profesores que tenían a veces por la radio, por la televisión, le inculcaban todo a los alumnos que deben hacer de la radio, que deben hacer de la tele, que deben hacer de la web. Pero aquí no se especifica, una es conectividad, cómo el alumno o el estudiante se comunica con nosotros, con los profesores. Es diferente, que ahí dice, ese cuadro que he leído dice, por el internet, o llamada telefónica que hacíamos, o mediante mensaje de texto. Habla de conectividad. Mientras que en el otro cuadro siguiente, no la conectividad y acceso a la plataforma, cómo a trabajar el alumno, solamente hay tres: la web, la televisión, la radio. Donde nosotros, algunos docentes que se confundían. Hay alumnos que han trabajado durante el año por la web, pero sin embargo el docente le enviaba que debe trabajar por la radio. Sin embargo, le enviaba para que trabaje por la televisión. Al final el alumno trabaja por las tres accesos de la plataforma, que indican, no, por eso, ahí va a ser importante esa estadística que va a salir en el cuadro, que va a salir cuántos alumnos tenemos que trabajan por la televisión, cuántos alumnos tenemos que trabajan por la radio y cuántos alumnos trabajan por la web. En este caso, este cuadro que estás poniendo ahí, ve. Pero nosotros, yo recuerdo, inclusive, yo tengo un estudiante, un hijo en secundaria, que el profesor le obligaba a hacer de la televisión, también sale, no de la radio, pero sabiendo que él trabajaba más de la web, y al final del año ha habido un consolidado para poner una nota, ya sea de inicio, de proceso y destacado. Teníamos que tomar la cantidad de actividades que han hecho ellos. Por eso van a tener que corregir esas actividades o ese entendimiento, ese cuadro, cuando dice conectividad, medios de acceso al servicio. Ahí dice bien claro cómo se comunica el estudiante. Nosotros con los estudiantes. No cómo realiza el medio de acceso al servicio, que ya sea medio de la web, TV, radio, o ninguno no puede tener el niño. Y veremos nosotros cómo solucionamos esa situación. Vuelvo a recalcar, el año pasado, ese estudiante hacía de las tres plataformas, la web, la televisión, la radio. No salía el área por la web, agarraban lo de la televisión. Y aquí indica la cantidad de poner los estudiantes para tener preciso cuántos estudiantes de 30 alumnos trabajan por radio. ¿Cuántos de esos 30 alumnos tienen la web? ¿Y cuáles de los de la televisión? Para llevar una secuencia nada más, profesor, para tener en cuenta eso, porque yo tenía como tutor las mamás, no, mi hija hace de las tres medios. ¿Cómo, señora? ¿Por qué? No tengo, ¿tienes radio? Le digo a la señora, por un ejemplo, ¿tienes radio, señora? No, profesor, la profesora le envía la grabación y tiene que realizar. La grabación, hasta yo he entendido que he leído el proceso, era para reforzar al estudiante que no ha entendido, que trabaja por la televisión, para reforzar, mandarle ese video para que observa o escuche ese video para que realice su trabajo. Ese estudiante de la televisión. Lo he entendido. De esa manera, cuando ya empezó la planificación el año pasado. Nada más, profesor, para tener eso en cuenta. Gracias, compañero. Sí, interesante la aclaración, la observación. Creo que hay un mayor, está separada aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, el WhatsApp, ¿dónde entraría? El WhatsApp no está en la web TV, no. El WhatsApp es una forma de conectividad, un medio de acceso. ¿Cómo se abre, por ejemplo? Conectividad. Ajá, conectividad. Dice, aquí este grupo de que cuentan con internet estará por WhatsApp.
Para el WhatsApp necesitas internet. Ahí es el WhatsApp, internet. Aquí, o el internet, WhatsApp. Claro. Entonces, hay otros detalles que Ramón nos hace caer en cuenta. Por ejemplo, había docentes que supuestamente tomaban la plataforma web, pero el estudiante no accedía. O sea, el docente nomás sacaba de ahí, la adecuaba, la adaptaba y le enviaba a su estudiante vía WhatsApp. Entonces, ese docente está utilizando la plataforma web para trabajar con el estudiante. Ahí también había una confusión el año pasado para los informes, ¿no? Ponían que toditos trabajaban por la web, pero el alumno no accedía a la web. Profesor Humberto, pero si tú lo descargas todo ese trabajo de la web y le pasas, muchacho, a todos los que la mayoría deben tener WhatsApp, ¿no? Entonces cuando le pasas, ese que ya no es página web. Por eso pues les decía, ¿no? O sea, el docente está utilizando la propuesta de la web, no de la radio ni la TV, ¿no? Y eso lo está pasando a su estudiante vía WhatsApp. Entonces ahí hay que tener claro, hay que tener claro esta situación para poder hacer nuestro diagnóstico. ¿Cuántos realmente de nuestros estudiantes tienen conectividad y por qué medio van a acceder al servicio? Entonces, y ojo que el WhatsApp es el medio casi generalizado o mayoritario por el cual ha habido la interacción entre docente y estudiante, el WhatsApp, ¿no? Bien, hecha la aclaración, es muy importante, compañero, gracias, Ramón. Y entonces continuamos. Profesor Charles, la información que tenga, por favor, si lo puede compartir. Ya, sí, colegas, a ver, vamos a compartir un ratito. A ver, colegas, avísenme, ¿se observa? Colegas. Ya, Charles. Ya, muy bien. Ya, profesor. Ya, colegas, ya dice acá Dirección de Gestión Pedagógica. Tengo yo la oportunidad de conectarme con varios colegas del Perú. Esta es una información de eso y entonces he querido compartirle parte de eso. Entonces, son diapositivas que nos van a ayudar, por ejemplo, algunas pautas y orientaciones para implementar la evaluación diagnóstica. Ya, a ver, por ejemplo, a ver, muy rápido, y dice, la evaluación, el uso diagnóstico de la evaluación. La evaluación que se aplica en el punto de partida de un proceso de enseñanza nos permite identificar el nivel de desarrollo de las competencias con los cuales se inician las y los estudiantes. Nos permite identificar logros y dificultades de los estudiantes, no tal como estamos ya analizando. Permitirá atender de manera eficaz las necesidades tanto del grupo de estudiantes en general como algunas necesidades de aprendizaje particulares. Ya, planificación, evaluación. Ya, evaluación diagnóstica integral. Uno, caracterización del contexto y del estudiante que basa en nuestro trabajo, el recojo de información en un formato Excel, guía de entrevistas, que también es parte de nuestra tarea. Dos, el desarrollo de competencias. En esto vamos a hacer la implementación de las situaciones significativas de evaluación, producciones y actuaciones, matriz Excel para el consolidado de la evaluación diagnóstica, guía de entrevista. Ya esa es la parte inicial. ¿Cuáles son la caracterización del contexto y del estudiante? Por ejemplo, caracterización del contexto del estudiante, variables o focos de análisis, ámbito de zona, rural, urbana, forma o canal de acceso al servicio educativo, dimensión, radio, TV, página web, mixto, un récord de asistencias, permanente, intermitente, riesgo de abandono, la modalidad de comunicación del docente con el estudiante. El acompañamiento puede ser
síncrona, asíncrona, el escenario lingüístico, monolingües castellanos, bilingüe lengua originaria castellano, castellano hablando y contexto de lengua originaria, y estudiantes contexto castellano hablante. O sea, todo esto, colegas, va a ser parte de nuestro trabajo en el transcurso de la... Por ejemplo, aquí hay, a ver, vamos a ver. 35 estudiantes matriculados en el 4º grado de primaria. Cuando ya tenemos cuestiones estadísticas, ya apaguen su micro, no se escucha, profesor. La entrevista que vamos a hacer, así va a seguir arrojando las interpretaciones que podemos tener. Por ejemplo, en total son 35 ¿Puedes hablar un poquito la letra, Charles? A ver, la letra. Sigue, Charles, siga. Ya, colega. En total son 35 estudiantes matriculados en el 4º grado de primaria. Ya el 5% de ellos es el mayor de 3 hermanos y por lo tanto deben asumir un rol de liderazgo en la familia. Más o menos así, colegas, es la forma que vamos a interpretar las diversas encuestas. Por lo menos yo pienso que debe ser único, una encuesta primaria y secundaria, porque nos va a permitir tener un diagnóstico socioeconómico, cultural, a nivel de institución educativa. Esto nos va a ayudar bastante y de acuerdo a ello va pues ir mejorando la institución educativa en diversos contextos. El 15% proviene de familias con ausencia de los padres y los abuelos, son los que los acompañan en sus deberes escolares. No son las formas de interpretar. A nivel de condiciones de aprendizaje, un ejemplo, solo el 45% de estudiantes entregó su portafolio con evidencia. El 75% cuenta con conectividad de internet en casa, pero existe un 25% de evidencias que evidencia dificultad. La mayoría de los estudiantes carecen de estrategias para realizar actividades de manera autónoma. ¿Ya? La mayoría de los estudiantes evidencian dificultad para trabajar en equipo en entornos remotos. Entonces, colegas, miren, estas son formas, cuando ya tenemos la parte estadística, lo que nos va a arrojar cuando ya interpretamos diversos datos estadísticos y pues, proponer mejoras en el trabajo. Ya, desarrollo de competencias. Por ejemplo, cómo saber que saben mis estudiantes, por ejemplo, en base a todos los insumos que tenga el docente para determinar los avances y dificultades de los estudiantes. El docente analiza los insumos. ¿Cuáles son los insumos que vamos a manejar? Por ejemplo, información registrada en el CIAGIE, carpeta de recuperación, entrevista de familias, kit de evaluación, evidencia de experiencias diseñadas por los docentes. Bueno, el docente analiza los insumos, ¿para qué? Para conocer el nivel real de los aprendizajes de los estudiantes. Ya, ese es. Situaciones o experiencias de evaluaciones propuestas por los docentes. Ya, ¿cómo lo hacemos? Para realizar la evaluación diagnóstica se requiere de situaciones significativas que permitan la movilización de competencias. Por ejemplo, caracterización de los estudiantes, identificación de las competencias a evaluar y elegir la situación significativa, formulación de los criterios de evaluación y seleccionar las evidencias e instrumentos. Esto es parte, colegas, que un trabajo va a ser fructífero también para nosotros, para tener un verdadero diagnóstico. Ya, ¿qué competencia evaluaremos en el diagnóstico? Evaluaremos todas las competencias priorizadas en el 2020 de acuerdo a la resolución viceministerial número 193-2020 o todas las del Currículo Nacional de Educación Básica. Hay que tener en cuenta las condiciones de aprendizaje que se dieron para los aprendizajes durante el 2020 para nuestros estudiantes. Ya, que creamos o seleccionamos una situación significativa y retadora para el estudiante. Por ejemplo, nuestras plantas curativas. ¿Cuál es la situación significativa que se presenta ante esta problemática? Nuestros abuelos conocen mucho sobre el valor curativo de las plantas, saben clasificarla, saben qué parte utilizarla y las dietas a seguir. En esta situación de emergencia nacional por la COVID-19, necesitamos conocer
e informarnos bien acerca de todo lo relacionado con las plantas curativas y no solo depender de los productos farmacéuticos que además no llega con frecuencia a nuestra comunidad. Esa es la situación significativa. Y el reto que debes superar, ¿qué puedes hacer con tu familia y la comunidad para que los niños y jóvenes conozcan y cuiden las plantas curativas y sepan cómo utilizarlas? Ese es el reto. ¿Cuál será la misión? Averiguar sobre las plantas curativas que hay en tu comunidad. Promover en tu familia y la comunidad la difusión de las propiedades curativas de las plantas medicinales y la forma de usarla. Los productos. Cuestionarios sobre la lectura, el jengibre, una planta milagrosa. Leer. Explicación de los resultados de su indagación sobre una planta curativa de su comunidad. Ya, recetas con plantas medicinales, ¿no? El cual va a tener que escribir. Y así, colegas, te dan una serie, por ejemplo, de capacidades. Esto se presta para el área de ciencia y tecnología. Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, reflexiona y evalúa la forma del contenido y contexto del texto. ¿Qué nos dice el estándar? Ahí está el estándar. ¿Qué nos plantean? Nos plantean algunos desempeños y otras cositas más que nosotros, que dice acá, ¿no? Que de repente va a ser tedioso leerlos. Pasamos al siguiente punto. Evaluamos para tomar decisiones, ¿no? Tal como estamos llevando el taller en Perú Educa, que ha priorizado 4 áreas: comunicación, matemática, ciencias sociales, ciencia y tecnología. Son 4 áreas priorizadas que en estos momentos está en el grupo 2. Así que, colegas, todavía los que no están inscritos de las áreas que he mencionado pueden inscribirse. Ya está abiertas las inscripciones para que inmediatamente puedan desarrollar dentro del tercer grupo. Evaluación. Ya. Dice, análisis de las evidencias e interpretación. Utilizamos instrumentos. Por ejemplo, nos da una nómina de alumnos, Luis, Alberto, Gladys, Timoteo, ¿no? Y en el color que vemos, pues, el mapa de calor, ¿no? Ya algunos conocemos esto, pero nos falta conocer su práctica más al detalle. Por ejemplo, nombre, criterios de evaluación, identifica información que se encuentra en el texto, el paico, una planta milagrosa, infiere las características de lugares, región tropical, explica el significado de la expresión una planta milagrosa a partir de lo que se manifiesta en el texto. Opina sobre las razones por las que recomendaría el uso del jengibre en el contexto actual de la COVID. Su valoración y comentarios, logros, necesidades de aprendizaje. Las conclusiones grupales corresponden a las necesidades tanto a nivel de aula como de grupo de estudiantes, a partir de las cuales podemos proponer acciones para orientar su desarrollo. Ahí vemos las conclusiones individuales, las conclusiones grupales. Bueno, las conclusiones individuales corresponden a las necesidades particulares de cada estudiante, a partir de las cuales podemos proponer acciones para orientar su desarrollo. Entonces, colegas, esto es la información más o menos ya que el profesor Humberto le ha dado ya en forma general, pero esto es en resumen a lo que podemos nosotros. He podido compartir. Les agradezco por su atención. Si hubiera alguna pregunta, por favor, de repente la plenaria nos podría ayudar. Gracias, colegas. Gracias, compañero Charles. Gracias. Complementó lo anterior. Qué bien. Compañeros, entonces ahora la propuesta, la inquietud es que mañana, luego de escuchar la parte del plan lector, entonces podamos diseñar juntos, por ejemplo, para recoger la información sobre la parte socioemocional, socioeconómica, familiar del estudiante. Podríamos de repente conversar mañana qué preguntas podríamos formularlos para que haya uniformidad, no sé si por nivel o por ser una sola para la institución,
de tal manera que esos datos nos puedan servir para procesarlos estadísticamente y nos pueda dar información valiosa como institución. ¿Ya? Eso mañana vamos precisando, compañeros. ¿Y qué preguntas o qué datos, qué información requerimos para tener el diagnóstico de mi estudiante en el aspecto familiar, socioeconómico y socioafectivo de él mismo, ¿no? Entonces, esa es la idea mañana, compañeros, compartir. Y en base a eso, entonces, ya tener definido nuestras acciones, qué vamos a utilizar, qué instrumentos vamos a utilizar, qué preguntas vamos a hacer, y cómo va a estar diseñada nuestra herramienta para la entrevista o para el cuestionario, para un formulario. No sé si estamos de acuerdo en eso, compañeros. Para implementar la primera semana, todos con un solo instrumento, si es posible, si se fuese posible. Claro, la idea con el profesor, la idea está bien, ¿no? Tenemos que tener un formato común para todo, para la institución, y es la ficha o formato que nos permita llevar la estadística. Yo creo que eso sí, que debemos trabajar lo más pronto posible para que todos contemos con esa herramienta y podamos hacer un solo trabajo con los estudiantes que tengamos. Ya. Entonces, mañana, compañeros, aquí nos va a apoyar los compañeros de AIP, un formulario ya, entonces ahí vamos a ir ya creando, insertando las preguntas que podemos hacerlo, ya sea de manera virtual o también podemos hacerlo como una entrevista. Con primaria, en los primeros grados, me parece que primer grado y segundo grado por lo menos de repente va a utilizar una entrevista, pero esa entrevista también debe estar en base a las preguntas ya establecidas el día de mañana. Entonces, compañeros, compañero Nino, ayúdame que mañana es posible elaborar un formulario y en conjunto vamos presentando las... Son los parámetros o el bosquejo de acerca de qué es lo que necesita para llenar el formulario. Ya. ¿Qué aspectos, no? Claro, ya, para ir poner la pregunta. Por ejemplo, ya, los aspectos, tiene que ser uno el aspecto familiar, ¿no? El aspecto... ¿Qué otro aspecto de salud, por ejemplo? Social. Aspecto... Pero más específico, Charles. Aspecto cultural. ¿Qué, por ejemplo, podemos preguntar en el aspecto cultural? Hasta económico, profe, porque muchos para no trabajan. Por eso, ya, el tema laboral. Entonces, eso es en la situación familiar, quizás, ¿no? Papá labora, ¿en qué labora? Preguntas. Eso, compañeros, me gustaría que lo cuadremos, lo elaboremos mañana. Eso, entonces podemos traer incluso, Charles, en secundaria tenemos, por ejemplo, una ficha que se llenaba al inicio de año en tutoría. Charles. Sí, profesor, me parece que... La ficha del estudiante. Claro, la ficha del estudiante, compañeros tutores. Si algún compañero tutor lo tiene disponible para mañana, por favor, de ahí podemos extraer algunos aspectos, porque esa es una ficha bien trabajada, que eso la trasladaríamos nada más al campo virtual y reducir algunas preguntas que no nos serviría para este caso. Yo creo que ahí tenemos un insumo importante, compañeros tutores de secundaria, que también, y algunos compañeros de primaria que podían tener también un cuestionario, preguntas para sacar información sobre este aspecto emocional, familiar, económico de nuestros estudiantes. Incluso de conectividad, ¿no? Y con qué medios contiene, si tiene internet, no tiene internet permanente, o tiene internet de repente que va recargando. Esos datos es bueno conocer, compañeros. Ya, procede entonces la propuesta. Mañana, compañeros, venimos con las baterías de preguntas mañana para hacer nuestro formulario y tener un instrumento ya para la primera semana. Ya. Dígame algo, compañeros. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Hay otro. Sí, profesor, está bien. Los aspectos no, está bien, cosa que mañana cosa que mañana en equipo, en conjunto tenemos ese instrumento ya. Esa es una tarea para mañana. La otra tarea que tendríamos, compañeros, es un formato para hacer recoger la información para analizar las carpetas de recuperación. Y otro formato que podría ser para recoger la información de la evaluación de las calificaciones del año anterior. Pero ya te llamo luego. También. Sería bueno tener, ¿no? 2019, no sé, tenemos ya. Y del 2020, con los estudiantes que ya tenemos,
cuántos están en logro destacado, previsto, inicio y proceso. Por ejemplo, mapa de calor, de repente ahí ya podríamos tener, ¿no? No sé si algunas estrategias de cómo revisar las carpetas de recuperación, revisar el CIAGI, que también podríamos plantear mañana. Y de qué instrumento podemos recepcionar y podemos de repente sistematizar esa información. Eso también. Compañero Marinel, no sé si me puedes ayudar a tomar nota, compañera. Entonces mañana elaboramos el formulario para la entrevista, la encuesta sobre la situación socioeconómica familiar del estudiante, ¿no? Otra cosa, compañeros, también nos habla de que hay que darle un soporte socioemocional. Podríamos tratar algunos temas, algún video, alguna forma de hacer que el estudiante pueda sentirse bien el primer día de interacción con ustedes, el primer día de clase. Ahí también quisiéramos alguna propuesta. ¿Qué podríamos hacer con ellos? ¿Qué podríamos mirar? ¿Qué podríamos planear, plantear? ¿No? De repente una reunión con ellos, una asamblea, recoger sus inquietudes. Esas propuestas serían interesantes para esta semana, porque son 5 días. Y en esos 5 días podemos distribuir estas acciones, tanto la parte de recoger información y el acompañamiento socioemocional al estudiante. De repente podríamos ver, no tenemos todavía acceso a los compañeros psicólogos de la UCB, y de repente por algún tema, algún video, algún PPT que podríamos tener, que podemos compartir para trabajarlo con nuestros estudiantes. Eso es la primera semana. Para la siguiente semana, ir definiendo ya qué actividades, qué situaciones significativas vamos a plantear a nuestros estudiantes. Y bajo qué formato, ¿no? Ya hemos presentado, Charles, y también hemos tenido en el anterior más o menos el formato en que va yendo. Cómo seleccionar las competencias, los criterios y finalmente hacer el análisis de lo recogido. Ya, eso, compañeros, para trabajarlo entre mañana, jueves y viernes. Y el jueves y viernes ya diéramos los espacios por ciclos, grados, áreas y niveles, para poder aterrizar ya con mayor precisión en la evaluación diagnóstica que debemos implementar para esta 2 semanas de marzo. Algo sobre eso, compañeros, que quieran complementar. Esa es la propuesta. Trabajarlo en conjunto. Por ejemplo, podemos determinar que las actividades que se ha propuesto en el año 2020 nos pueda servir como insumo para hacer también esta evaluación diagnóstica. Podría ser. Ustedes que han manejado más las actividades. ¿Intervenciones sobre eso? Entonces, mañana hacemos todas esas precisiones, hacemos nuestro formulario y luego ya nos dividimos el trabajo colegiado ya por niveles, ciclos, áreas, grados. Por supuesto, con la intervención del coordinador, los compañeros subdirectores, los directivos que estamos aquí, para ir interactuando en los diversos grupos. Nos envían el enlace nomás. Eso. No sé si estamos de acuerdo con la ruta, compañeros, planteada, con la nueva ruta planteada a partir de mañana. Está bien, profesor. Creo que está clarísimo la ruta para el día de mañana. Profesor Humberto, está bien. No hay duda. Ya, entonces hay que traer los insumos, hay que traer el material necesario para poder interactuar, para poder participar, proponer mañana, compañeros. Va a ser importante eso. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, sugerencia, por favor? Que esté pendiente. Compañero Anselmo, para mañana entonces empezamos con lo que es el plan lector en aspectos generales. Sí, para mañana el plan lector. Y básicamente cómo podemos implementarlo en este año. Así es. Podemos implementarlo en este año. Y sobre todo plantear también la edición de Capa de Oro número 6 que nos surge trabajar este año, ¿no? Creo que está pendiente. Vamos a lograr. Ya. Sí. Ya, gracias, compañero. Entonces, compañeros, ya tenemos un poco mayor de claridad que mañana vamos a tener ya un instrumento y entre jueves y viernes vamos a consensuar qué actividades podemos planificar por grados, por áreas
quizás por ciclos. Me gustaría que con la experiencia que tienen ustedes en estas 2 semanas, sería bueno 2 actividades o 2 situaciones significativas, 3, 4, o cada uno ya lo va a adaptar. Esas opiniones sería importante escucharlo el día de mañana. Sí, profesor Humberto, esa propuesta también lo puede traer ya por grado los docentes, ¿no? Para poder compartir y de repente ahí podemos agregar, modificar o quitar, de acuerdo a lo que ya presentan los maestros. Gracias, compañera. Efectivamente, si ya pueden ir avanzando, de repente algunos ya podemos compartir, ya, para que tener mayor visión los demás, que podamos tomar como muestra estas propuestas que ustedes van a hacer. Bien, compañeros, eso es el trabajo de hoy día. ¿Ya? ¿Alguna otra recomendación, compañeros subdirectores? Ahí no, profe, no. Compañeros de AIP. Sobre la asistencia, Sí, la asistencia, director, ya está lista, pero hay un pequeño detalle. Ya cuando empiecen las clases virtuales, va a necesitar el docente no solamente hacerlo la asistencia a través de una aplicación, porque a veces el formulario el estudiante no lo llena y eso va a ser un problema. Entonces, lo que quisiera, a ver si me da un espacio en uno de estos días, media horita siquiera, para que el docente pueda, con un clic en el Meet, tomar la asistencia instantánea, ¿sí? Para enseñarle, claro, en el mismo Meet, que tome la asistencia, que salgan los nombres de toditos los estudiantes, e incluso que pueda visualizarlo a todos los estudiantes, ya que eso sería interesante de esa manera para que pueda trabajar sin problemas o sin complicarse con que ahí te envíe el formulario y de repente no lo llenó. Eso va a ser un problema. Entonces, si lo hace al instante, ahí no va a tener ningún problema. Ok, eso en caso de Google Meet. Sí. Así es, ya. Y en el caso de utilización del WhatsApp, necesariamente va a ser un formulario que poco a poco vaya acostumbrándose el alumno también a controlar su asistencia. Sí, por supuesto. Si trabaja en el WhatsApp, tiene que ser con un formulario definitivamente. Sí, eso sí. Entonces ya, compañero, mañana, Nino, mañana en unos 15 minutos podría hacer esa intervención luego del plan lector. Es muy corto, de repente media horita. Ya ahí vemos, ¿no? Ahí o sea, lo que necesitamos es que el docente tenga el acceso a la asistencia al instante y también que visualice también a todos los estudiantes, porque si son 30, de repente no lo va a poder visualizar así de manera simple, pero con una extensión del Meet yo creo que va a poder visualizar a toditas. Correcto. Entonces luego del plan lector entra usted, compañero, y de ahí consensuamos el formulario también para la entrevista y el cuestionario, y luego establecemos el plan, la ruta que van a trabajar por áreas, ciclos y niveles. Cosa que el lunes 15 todos tengamos ya las herramientas, los instrumentos necesarios para poder implementar la evaluación diagnóstica. Sabiendo que esta primera semana es solamente la parte socioemocional, la parte familiar y del estudiante, ¿no? Y ahí también podemos agregar esto de las carpetas de recuperación y de revisar el CIAGI también, que podemos hacerlo ya sin necesidad de la presencia de nuestros estudiantes. Gracias, compañeros. Ya no sé si están de hambre, igual que yo, medio preocupado, los veo, estamos. Pero nos va a salir bien, compañeros, esta evaluación diagnóstica, nos va a salir bien y va a ser un material importantísimo para la institución. Yo estoy muy motivado. Compañera Carita. Yo quisiera que me comparta el horario que han elaborado. Yo recuerdo que me toca el lunes las 2 primeras. Por favor, para poner el protocolo, porque es un requisito que debe estar ahí. Correcto, compañero. Compañero Marcelo. Marcelo. Si lo comparten el horario. Marcelo. Diga, profesor. Ya, el horario, las compartidas, compañero, el horario. Sobre eso, compañeros. ¿Cuál horario? Hemos estado recogiendo, escúchame, hemos estado recogiendo las inquietudes de ustedes. Ambos horarios se complementan, tanto el que se hizo por áreas como se hizo por grado y por áreas. Y nos sugirieron que se compartiera el horario por áreas. Marcelo.
Ya, profesor, yo lo voy a compartir los dos porque los dos están relacionados, para que no haya cruz, para que miren también. Pero yo creo que compañeros, debemos tomar uno de ellos, es el por áreas, creo que está más detallado. Ya, no hay problema, le pongo por áreas, brother. Ya, el que has elaborado, Marcelo, por áreas, por días. Por áreas. Eso hay que ponerle... Está bien. El otro es para que cuando ya los niños van a asistir para darles a ellos, ¿ve? También para darles a los estudiantes. Ese es para los estudiantes, ya. También, por favor, el registro, buenos días, el registro de segundo para ir haciendo el trabajo, por favor. Gracias. Así. Profesor Marinel, ahí para ver el segundo grado. Ya. Ahorita va a colocar, profesor. Ya. Ya, compañero Marcelo. Entonces, el horario. ¿Alguna otra sugerencia, compañeros, por favor? ¿Cómo dice el profesor Humberto? Profesor Marinel, la compañera Lucy creo que está en segundo grado. Hay una compañera de segundo grado. Ella es secundaria. Secundaria. Ya, los compañeros que han tenido primer año, entonces el año pasado proporcionales, compartir en el WhatsApp secundaria. Esos directores que tienen momentáneamente y que van a ser actualizados en el transcurso de los días. Sí, profesor. Los tutores, profesor, los tutores. Los tutores que han sido del primer año del año pasado. Ya. De igual manera. Profesor, también queremos de primer año. O sea, los que van a venir de sexto grado a primero. Ya le ha puesto la profesora Marinel, ya está en el grupo. Ya, muy bien, gracias. Ya están matriculando, profesora. Puede poner de todo, solamente he puesto de 3 secciones que corresponden al año pasado. Todavía falta actualizar. Así, hay datos ahí que podemos ir trabajando con ellos. Son entonces profesores de segundo año que están ahora. Primer año. Ya, ese dato no lo tengo yo, maestro. Ya. Entonces, los directores de los estudiantes, hay que ir compartiendo, compañeros en secundaria, por favor. Profesora Marinel. Sí, profesor. Profesora, buen día. Quisiera que me comparte de nuevo la relación de los niños de segundo A. Lo que me ha compartido... No te entiende, León, nada. No. Bueno. Profesor León, esa es la información que dejó el profesor que usted está solicitando. No me dejó otro directorio más. Cuando actualiza, recién ahí vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes. Ya. Borroso, no puede ni leer, profesora. Compañero Nino. Mañana se puede hacer un corte del formulario que estamos llenando a los datos de los estudiantes para sacarlo ya por niveles y por grados y secciones. Alto para mañana. Ya hicimos el formulario con la secundaria, director. No, lo que estamos llenando en secretaría, lo que estamos usando en secretaría. Por secciones, profesor. Nino, en secretaría. Por secciones en primer grado. En secretaría tenemos un formulario que se está utilizando, eso se les da a los padres, incluso los padres han llenado datos ahí. Yo quisiera que nos apoyen en sacar y extraer lo que ya tenemos para, por niveles y... Distribuir las secciones. Exacto. Eso, compañero, porque ahí ha puesto en qué sección está, primero A, segundo A, tercero A. Ya, entonces mañana nos pueden apoyar los compañeros de AIP mañana en ese aspecto. Voy al colegio y extraigo la información. Ya, ok, compañeros. Bueno, hasta ahí por hoy día, compañeros, ya son las 12. Recogida todas las opiniones, sugerencias, participaciones, se los agradece por eso. Y mañana vamos a continuar con este trabajo para tener precisa la ruta y los instrumentos que vamos a utilizar en las 2 semanas siguientes que vienen. 4 semanas. ¿No? 4 semanas va a ser la evaluación diagnóstica. 4 semanas, compañeros. Muy bien. Gracias, entonces. Gracias, compañeros. Que tengan una buena tarde. Nos envían la Profesor Humberto, y es el cumpleaños del profesor Charles.